En el ajetreado mundo de hoy, donde la tecnología nos conecta más que nunca, pero, paradójicamente, también nos desconecta de nosotros mismos, donde el ritmo frenético de la vida moderna a menudo nos sumerge en un océano de preocupaciones y ansiedad, es fácil perder de vista la sabiduría ancestral que puede brindarnos la calma y la claridad que tanto anhelamos. En esta era de información constante, el estoicismo, una filosofía que floreció en la antigua Grecia y Roma, a menudo queda relegado al olvido, como un tesoro sepultado bajo el ruido de nuestras vidas ocupadas. Sin embargo, su relevancia es más acuciante que nunca. El estoicismo no es una filosofía abstracta ni una serie de rituales complicados. Es un enfoque de vida que nos enseña a navegar por las aguas turbulentas de la existencia moderna con gracia y resistencia, a encontrar significado en medio del caos y a descubrir la paz en medio de la adversidad. Así que, prepárate para sumergirte en este apasionante viaje de cómo iniciarse en el camino del estoicismo. Descubre cómo esta filosofía atemporal puede iluminar tu camino en la vida moderna y ayudarte a convertir los desafíos en oportunidades, la incertidumbre en claridad y cada día en una obra maestra de autenticidad y crecimiento. Pero antes de sumergirnos en estas valiosas lecciones, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, dale like y activa las notificaciones. De esta manera, no te perderás ni un solo consejo, práctica o reflexión sobre cómo cultivar una vida más auténtica y significativa. Así que a continuación, te brindaré 10 prácticas para comenzar el camino en esta filosofía atemporal. Comencemos con un cambio de perspectiva que puede transformar por completo tu vida. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la belleza de las pequeñas cosas que a menudo pasamos por alto? Aquí está la clave en nuestro camino de iniciarnos en la filosofía estoica. Exploraremos nuestra primera lección, la gratitud. La gratitud no es solo una palabra bonita, es una fuerza transformadora que puede mejorar tu bienestar emocional y mental. Los estoicos sabían que apreciar lo que tienes, en lugar de centrarte en lo que te falta, es un pilar fundamental para vivir una vida plena y sin preocupaciones o estrés. Imagina un día en el que, en lugar de preocuparte por lo que no tienes, te tomas un momento para apreciar lo que tienes frente a ti. Esos pequeños gestos de bondad, la comida en tu mesa, la amistad de un ser querido, el sol en el cielo. Todos son tesoros que a menudo damos por sentado y creemos que siempre estarán allí. Practicar la gratitud te permite ver la vida desde una perspectiva totalmente distinta, de la carencia a la abundancia, de la negatividad al optimismo. Es como ajustar un filtro en tu vida que te muestra el lado hermoso y positivo de las cosas. La gratitud tiene un poder innegable para cambiar tu estado de ánimo y tu perspectiva. Cuando agradeces, activas la liberación de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que te hacen sentir más feliz y satisfecho. Entonces, ¿cómo puedes incorporar la gratitud en tu vida diaria? Es simple. Antes de irte a dormir o al despertar, toma un momento para pensar en 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser grandes o pequeñas, lo importante es cultivar ese hábito de apreciación. La gratitud es la llave que desbloquea las puertas de la felicidad en el presente y el futuro, expresaba Marco Aurelio. Esta frase nos invita a adentrarnos en la profunda sabiduría que subyace en el acto de ser agradecidos. Desde una perspectiva de más sabiduría, esta afirmación nos enseña que la gratitud es una fuerza transformadora que trasciende el tiempo y nos conecta con la esencia misma de la existencia. Cuando somos verdaderamente agradecidos, no solo apreciamos los regalos y las bendiciones que la vida nos brinda en el presente, sino que también abrimos las puertas hacia un futuro más pleno y significativo. La gratitud no es simplemente una respuesta a las cosas buenas que suceden en nuestras vidas. Es una forma de vivir y relacionarnos con el mundo que nos rodea. Desde una perspectiva estoica, entendemos que la gratitud nos ayuda a cultivar la humildad, a reconocer nuestra interdependencia con los demás y con el universo en su conjunto. Nos recuerda que nuestras vidas están intrincadamente entrelazadas con innumerables causas y efectos, y que cada momento presente es el resultado de un vasto tejido de circunstancias y relaciones. La gratitud nos permite encontrar belleza incluso en las situaciones desafiantes, pues entendemos que cada experiencia, sea placentera o dolorosa, tiene el potencial de enseñarnos y enriquecernos.
Nos ayuda a adoptar una actitud de aceptación y apertura hacia lo que la vida nos presenta, lo que, a su vez, nos permite fluir con las corrientes del tiempo en lugar de resistirnos a ellas. Desde un punto de vista estoico, la gratitud se convierte en una brújula moral que guía nuestras acciones y decisiones. Nos impulsa a actuar con generosidad y compasión hacia los demás, reconociendo que también somos beneficiarios de la bondad y la generosidad de otros. En última instancia, la gratitud nos conecta con una sensación de plenitud y propósito en la vida, al tiempo que nos prepara para un futuro en el que cada día es una oportunidad para aprender, crecer y contribuir al bienestar de todos. Ahora, hablemos de nuestra segunda práctica estoica, que a su vez es una de las prácticas estoicas más poderosas: la habilidad de aceptar lo que te ocurre y seguir adelante. En un mundo lleno de incertidumbre y cambios constantes, esta enseñanza del estoicismo es como un faro que te guía en medio de las tormentas de la vida. ¿Quién no ha enfrentado momentos difíciles en su vida? Todos lo hemos hecho, todos hemos pasado por ellos. Pero aquí está el secreto que nos brinda la filosofía estoica. El estoicismo no busca evitar el sufrimiento, sino cambiar nuestra relación con él hacia un enfoque más sabio y resiliente. Aceptar que no podemos cambiar las circunstancias que nos ocurren no significa resignarte, sino abrazar la realidad. Imagina que estás en un río. El flujo constante de la vida trae consigo cambios inevitables. Los estoicos nos enseñan a ser como el agua que fluye, flexible y adaptable ante las adversidades de la vida. Resistirse a las circunstancias que no están bajo nuestra influencia solo nos genera más sufrimiento. Esta práctica nos invita a soltar el control ilusorio y a encontrar paz en medio del caos. Como el antiguo filósofo estoico Epicteto dijo, lo que nos molesta no es la realidad, sino nuestra opinión sobre ella. Al aceptar lo que te ocurre, cultivas la resiliencia. En lugar de quebrarte bajo la presión, te fortaleces. Los estoicos nos recuerdan que la verdadera fortaleza no se encuentra en la negación de la realidad, sino en la aceptación de ella. Como el gran filósofo Marco Aurelio expresó, no tienes poder sobre lo que te sucede, pero sí sobre cómo reaccionas ante ello. Esta frase que expresó Marco Aurelio es una verdad innegable y en ella radica la esencia de la práctica de aceptar lo que te ocurre y seguir adelante. Cuando adoptas por aplicar esta perspectiva estoica en tu vida diaria, te sorprenderás de cómo cambia tu experiencia. Los problemas ya no te abruman de la misma manera. Encuentras fuerza en la adversidad y aprendes a vivir con tranquilidad en medio del ajetreado mundo. En resumen, la práctica de aceptar lo que te ocurre y seguir adelante es una herramienta valiosa en el camino del estoicismo. Te invito a aplicar esto en tu vida cotidiana. La aceptación no significa complacencia, sino empoderamiento, y es una manera de cultivar más sabiduría. Ahora, abordaremos nuestra tercera práctica, la cual es un punto crucial en nuestro camino hacia el estoicismo: recordar tus victorias. Esta práctica es como un faro que ilumina tu camino en momentos de oscuridad y donde la duda intenta apoderarse de ti. ¿Alguna vez has sentido que las dificultades te rodean y has olvidado lo que eres capaz de lograr? Todos enfrentamos momentos desafiantes en la vida, y es fácil perder de vista nuestras fortalezas y éxitos pasados y caer en la trampa de centrarnos en lo negativo. Pero aquí está la clave. El estoicismo nos anima a mantener viva la llama de nuestras victorias, a encenderla en los momentos en que más la necesitamos. Cuando recuerdas tus victorias, no solo te llenas de gratitud por lo que has logrado, sino que también aprendes de tus éxitos. Cada victoria contiene lecciones valiosas sobre tu capacidad, tu perseverancia y tu determinación. Esta práctica también te ayuda a construir confianza en ti mismo. Cuando enfrentas nuevos desafíos, tienes un recordatorio tangible de que has superado obstáculos en el pasado. Esto te impulsa a enfrentar los desafíos con la seguridad de que tienes lo que se necesita para superarlos. ¿Alguna vez has tenido dudas sobre tu capacidad? Recordar tus victorias es como un recordatorio constante de que eres capaz de enfrentar y superar las dificultades. La duda se desvanece cuando miras hacia atrás y ves lo lejos que has llegado. Como dijo Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, ningún viento es favorable para el que no sabe a dónde va. Al realizar un recordatorio de tus victorias, no solo sabes a dónde vas,
sino que tienes la confianza y la determinación para llegar allí. Entonces, te desafío a que hagas esto hoy. Tómate un momento para recordar tus victorias, grandes o pequeñas. Anota tus logros y las lecciones que aprendiste de ellos. Mantén esta lista a la mano y consulta tus victorias siempre que necesites un impulso de confianza y recordatorio de tu capacidad. En resumen, el recordar tus victorias es una práctica estoica poderosa que te ayuda a construir confianza, superar la duda y aprender de tu propio éxito. Es un paso crucial en tu viaje hacia el estoicismo y la automejora. ¿Te has sentido alguna vez como un mero espectador en tu propia vida? ¿Has experimentado la sensación de que las circunstancias y los demás dirigen tu destino? Estas incógnitas nos llevan a nuestra cuarta práctica, donde vamos a desafiar esa noción. Estamos a punto de descubrir el poder transformador de una práctica única del estoicismo. Toma la responsabilidad de tu vida. Seguramente alguna vez tuviste la sensación de que tu vida transcurre y parece que tú no estás llevando el control de ella. Parece como un barco a la deriva. Bueno, los estoicos tienen una perspectiva diferente. Nos recuerdan que somos los capitanes de nuestros propios barcos en el vasto océano de la existencia. La práctica de tomar responsabilidad implica dejar de culpar a los demás o a las circunstancias por lo que nos sucede y aceptar que nuestras decisiones y acciones son responsables de donde nos encontramos en la vida. Desde una perspectiva estoica, asumir la responsabilidad es un acto de autodisciplina y autocontrol. Como Epicteto dijo, no te preocupes por lo que no está en tu poder cambiar, preocúpate por las cosas que sí están en tu puedes cambiar. Cuando asumes la responsabilidad, te empoderas para cambiar tu vida. Puedes empezar a tomar decisiones conscientes y alineadas con tus valores y metas. Entonces te pregunto, ¿estás dispuesto a asumir la responsabilidad de tu vida? ¿A tomar las riendas de tu destino y navegar hacia tus metas con determinación? Recuerda esta frase, lo que nos hace verdaderamente humanos es la capacidad de moldear nuestro destino. Heráclito de Éfeso. Esta poderosa cita de Heráclito, el filósofo griego antiguo, nos invita a contemplar uno de los aspectos más distintivos de la humanidad, nuestra capacidad innata para ser arquitectos de nuestro propio destino. En el corazón de esta afirmación radica la esencia del estoicismo, la filosofía que nos enseña a tomar responsabilidad de nuestras vidas de manera consciente y reflexiva. El estoicismo nos recuerda que somos más que simples espectadores en el escenario de la vida. Somos los guionistas, los directores y los actores principales de nuestra propia obra maestra. Cada elección, cada acción, cada pensamiento moldea el camino que seguimos. Al asumir la responsabilidad de nuestras vidas, nos convertimos en los autores de nuestras narrativas personales. Dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en protagonistas empoderados. Esta filosofía nos anima a dejar de buscar culpables afuera y mirar hacia adentro, hacia la responsabilidad que tenemos en la creación de nuestras vidas. Entonces, la próxima vez que te encuentres ante un desafío o una encrucijada en tu vida, recuerda estas palabras de Heráclito. Eres el escultor de tu propio destino, y la responsabilidad recae en ti para dar forma a la obra maestra que deseas crear. En este viaje hacia la autenticidad y el autodescubrimiento, encontrarás el poder y la sabiduría para forjar un destino que refleje verdaderamente quién eres. Imagina un mundo en el que cada día te levantas sintiendo una profunda satisfacción, un sentido de propósito y la confianza de que estás viviendo al máximo de tu potencial. En un mundo donde la vida moderna a veces puede parecer un torbellino de distracciones y responsabilidades abrumadoras, el estoicismo nos ofrece un faro de claridad en medio de la confusión y nos lleva a nuestra quinta práctica en nuestro camino de iniciarnos en el estoicismo. Da lo mejor de ti cada día. ¿No sería increíble sentir que cada día cuenta? ¿No te gustaría experimentar una profunda gratificación al saber que estás creciendo y contribuyendo al mundo de manera significativa? Si estás buscando una forma de transformar tu vida cotidiana en una aventura de autodescubrimiento y automejora, entonces sigue atento, porque este principio estoico te abrirá las puertas a un mundo de posibilidades. Los estoicos tienen una respuesta poderosa para eso. Dar lo mejor de ti cada día es un compromiso contigo mismo y con tu crecimiento personal.
Los estoicos nos enseñan que cada día es una oportunidad para cultivar virtudes como la sabiduría, la justicia y la valentía. Imagina esto. En lugar de simplemente dejar pasar tu vida, te despiertas cada mañana con la determinación de dar lo mejor de ti. Esto no significa necesariamente hacer grandes gestos heroicos, sino comprometerte a tomar decisiones más conscientes y alineadas con tus valores. Como dijo Séneca, no es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Esta frase nos recuerda que nuestra capacidad de dar lo mejor de nosotros mismos a menudo está limitada por nuestro propio miedo o falta de voluntad. Cuando te comprometes a dar lo mejor de ti cada día, experimentas una profunda satisfacción y crecimiento personal. Te conviertes en una persona más íntegra, más sabia y más resiliente. En resumen, en la búsqueda de adentrarnos en la filosofía estoica, dar lo mejor cada día es un principio estoico que puede marcar la diferencia en tu vida. Aprovecha cada día como una oportunidad para cultivar virtudes, superar desafíos y vivir con autenticidad. La queja constante, ese hábito que puede atraparnos en un ciclo interminable de constante insatisfacción. Pero en nuestra búsqueda para iniciarnos en el estoicismo, llegamos a nuestro sexto principio poderoso, que puede liberarnos de esta mentalidad, y es el principio de dejar de quejarte. ¿Cuántas veces has sentido la tentación de quejarte cuando las cosas no van como tenías en mente? Es natural querer desahogarnos de las adversidades que nos presenta la vida, pero aquí está el problema. Esa mentalidad de quejarnos no resuelve nada y, de hecho, puede empeorar nuestras percepciones y emociones. Los estoicos nos enseñan que la queja es como una sombra que oscurece nuestra paz interior. En lugar de desperdiciar tiempo y energía lamentándote por las circunstancias que suceden, enfócate en lo que puedes controlar y acepta lo que no puedes. Imagina cómo sería tu vida si dejaras las quejas a un lado. Liberarías espacio para la serenidad y la claridad mental. En lugar de ver los problemas como obstáculos, los comenzarías a ver como desafíos que te ayudan a crecer y a desarrollarte personalmente. En nuestro camino de ser estoicos aquí, tienes una frase que debes recordar. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Estas palabras del emperador filósofo Marco Aurelio resplandecen para guiarte en tu camino. Enfocándonos en el principio de dejar las quejas, esta cita nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra relación con el sufrimiento y la queja. El dolor, en todas sus formas, es una parte ineludible de la experiencia humana. No podemos evitar enfrentar obstáculos, pérdidas, decepciones y desafíos en nuestro camino. El dolor o sentir dolor es una verdad universal, algo que todos experimentamos en mayor o menor medida a lo largo de nuestras vidas. Sin embargo, la sabiduría de Marco Aurelio nos recuerda que el sufrimiento que resulta de este dolor es una elección que reside en nuestras mentes y corazones. La queja, el lamento constante sobre las circunstancias adversas o las dificultades que enfrentamos, es un hábito que a menudo perpetúa y amplifica nuestro sufrimiento. Cuando nos quejamos, nos aferramos a la negatividad, permitiendo que el dolor inicial se convierta en un tormento interminable. Pero aquí está la revelación. Podemos elegir no sufrir. La verdadera esencia del estoicismo radica en nuestra capacidad para aceptar lo que no podemos cambiar y actuar con determinación en lo que sí podemos. Cuando dejamos de quejarnos, liberamos nuestra mente de la carga innecesaria del sufrimiento autoinfligido. Aprendemos a abrazar la realidad tal como es, incluso cuando es dolorosa, y a encontrar la paz en medio de la adversidad. Así que en nuestro viaje hacia la autenticidad y la serenidad, recordemos siempre estas palabras de Marco Aurelio. En el mundo del estoicismo, existe una reflexión profunda sobre cómo nuestras elecciones impactan nuestra vida. Es como una fórmula aplicable a la vida, que podemos aplicar para maximizar nuestro bienestar y vivir con mayor sabiduría. Ahora, es importante que todos entendamos este concepto porque afecta a cada uno de nosotros en un nivel profundo. Se trata de cómo las elecciones que hacemos, incluso las aparentemente insignificantes, pueden tener un impacto masivo en el curso de nuestras vidas. En el estoicismo, a menudo se dice que decisiones fáciles, una vida difícil, decisiones difíciles, una vida fácil. Pero, ¿qué significa esto? Significa que a veces
Las elecciones que parecen más fáciles o convenientes en el corto plazo pueden llevarnos a dificultades a largo plazo, mientras que las decisiones difíciles y sabias a menudo nos conducen a una vida más fácil y significativa. Por ejemplo, ¿alguna vez has optado por posponer una tarea importante para disfrutar de un momento de ocio? Es una elección fácil en el momento, ¿verdad? Pero a largo plazo, esa procrastinación por lo general nos llega a generar estrés, ansiedad y resultados insatisfactorios. Eso es un ejemplo de decisiones fáciles, vida difícil. Ahora, considera la toma de decisiones difíciles, como invertir tiempo en mejorar tus habilidades en lugar de perder el tiempo en distracciones. En el corto plazo, puede parecer difícil, pero a medida que te conviertes en una persona más habilidosa y valiosa, tu vida se vuelve más fácil y llena de oportunidades. Esta idea está profundamente arraigada en la filosofía estoica. Los estoicos nos instan a reflexionar sobre nuestras elecciones y a tomar decisiones alineadas con nuestros valores y metas a largo plazo. Cada elección es como una semilla que plantamos en el jardín de nuestra vida. Debemos elegir sabiamente si deseamos cosechar frutos dulces. En palabras de Marco Aurelio, frecuentemente, lo que parece un atajo a la felicidad conduce a un camino de sufrimiento, mientras que la ruta más ardua, a menudo, nos lleva a la auténtica paz y prosperidad. Así que, la próxima vez que enfrentes una elección, recuerda esta fórmula mágica del estoicismo. Tómate un momento para considerar las consecuencias a largo plazo y recuerdas las palabras de Marco Aurelio. Ahora, llegamos a un punto crucial en nuestro viaje hacia el estoicismo: la preparación para cuando las cosas vayan mal. Esto no se trata de ser pesimista, sino de ser realista y sabio. Todos enfrentamos momentos difíciles en la vida, situaciones inesperadas que pueden desafiarnos en lo más profundo. ¿Cómo te preparas para afrontar estas pruebas? Los estoicos tienen una respuesta poderosa. En el estoicismo, la anticipación y la resiliencia son esenciales. Se trata de mirar hacia el futuro y comprender que la vida está llena de incertidumbres y problemas. Pero en lugar de temer a los hechos futuros, los abrazamos con valentía. Los estoicos creen en el apego a la tranquilidad interior, independientemente de las circunstancias externas. Esto significa que incluso en tiempos difíciles, puedes mantener tu paz interior si te has preparado mental y emocionalmente. Imagina enfrentar una tormenta con calma en lugar de pánico. Imagina ver los desafíos como oportunidades de crecimiento en lugar de obstáculos insuperables. Esta preparación te otorga un poderoso escudo contra la adversidad. Un ejemplo estoico de preparación es el del emperador romano Marco Aurelio, quien escribió Meditaciones como una especie de diario personal para recordarse a sí mismo cómo enfrentar las dificultades con filosofía estoica. Su constante preparación mental lo convirtió en uno de los líderes más respetados de la historia. Practicar la preparación te brinda claridad mental, confianza y la capacidad de tomar decisiones efectivas en momentos de crisis. También te ayuda a evitar reacciones impulsivas y a mantener tu rumbo hacia la virtud. Entonces, aquí está el verdadero desafío. Comienza a prepararte para cuando las cosas vayan mal. No es una cuestión de si sucederán, sino de cuándo sucederán. A medida que te sumerges en el estoicismo, incorpora esta práctica en tu vida diaria. Marco Aurelio nos legó la siguiente frase, la cual te puede ser una guía en el camino de iniciarnos en la sabiduría estoica. Aquel que ha meditado sobre la adversidad y se ha preparado para ella, encontrará que ningún obstáculo es insuperable. Marco Aurelio nos recuerda que aquel que ha meditado sobre la adversidad y se ha preparado para ella, encontrará que ningún obstáculo es insuperable. Esta verdad trasciende las épocas y nos llama a la acción en nuestro mundo actual. Cuando aceptamos la idea de que la vida es un equilibrio constante entre momentos de calma y tormenta, como la antigua filosofía del yin y el yang, y que nuestra capacidad para mantener la calma en medio de la adversidad es lo que realmente importa. Y es que la realidad hoy en día, más que nunca, enfrentamos desafíos globales, económicos, de salud y sociales que pueden sacudir nuestras vidas en un instante. Pero al abrazar la filosofía estoica y prepararnos mental y emocionalmente, no solo sobrevivimos, sino que prosperamos en medio de la incertidumbre. La preparación nos brinda la confianza para tomar decisiones efectivas,
la resiliencia para superar obstáculos y la claridad para ver oportunidades en medio de la crisis. Nos permite mantener nuestro rumbo hacia la virtud, incluso cuando los vientos soplan en contra. Así que, en este mundo moderno de cambios incesantes, recordemos las palabras de Marco Aurelio y preparemos nuestras almas para enfrentar cualquier tormenta que la vida pueda arrojarnos. En la preparación, encontramos el poder para enfrentar no solo las dificultades, sino también la capacidad de vivir una vida más auténtica y significativa en cualquier circunstancia. Ahora llegamos a un punto fundamental en nuestra exploración del estoicismo. Seamos realistas. La vida puede ser increíblemente difícil en ocasiones. Nos enfrentamos a desafíos, pérdidas y obstáculos que pueden parecer insuperables. Pero aquí está el secreto del estoicismo, una filosofía que nos enseña a perseverar incluso en medio de las tormentas más violentas, el cual es nuestra novena práctica. No importa lo difícil que sea tu vida, no te desesperes. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible mantener la calma cuando sientes que todo se desmorona a tu alrededor? ¿Cómo puedes encontrar fortaleza en medio de la adversidad? Esto es lo que el estoicismo nos ofrece y es especialmente relevante cuando nos iniciamos en esta filosofía de vida. Piensa en ese momento que pasaste en tu vida en el que todo parecía oscuro, cuando te sentiste abrumado por las circunstancias que te ocurrían. Los estoicos nos enseñan que, sin importar cuán difícil sea tu vida en este momento, la desesperación no es la respuesta. Puede ser tentador rendirse ante la desesperación, pero cuando te sumerges en las enseñanzas estoicas, te das cuenta de que hay una manera más sabia de enfrentar la adversidad. No importa cuán empinada sea la montaña que tienes que escalar, recuerda que cada paso es una oportunidad para crecer y desarrollarte personalmente. Uno de los principios estoicos que ilustra esto es la frase de Séneca: la adversidad es el banco de pruebas de un alma fuerte. En otras palabras, cuando la adversidad toque la puerta de tu vida, opta por verlas desde una perspectiva estoica y verla como una oportunidad de crecimiento. Esta actitud te da la fortaleza necesaria para superar cualquier desafío. Siguiendo con la frase de Séneca, hoy en día vivimos una sociedad de almas frágiles que ante la primera adversidad que les ocurren, recurren a la desesperación a huir de ese problema. Así que recuerda mantener tu alma fuerte y cultiva la resiliencia ante las adversidades de la vida. Y llegamos a nuestra última práctica de nuestro viaje hacia el estoicismo. Piensa y medita sobre tu vida. Esta práctica es como un faro en el horizonte, iluminando el camino hacia una mayor sabiduría y autenticidad. ¿Alguna vez te has detenido a pensar profundamente en tu vida, en las decisiones que has tomado y en cómo te has convertido en la persona que eres hoy? El estoicismo nos invita a hacer exactamente eso, a reflexionar y meditar sobre nuestro viaje. Pero ¿cómo puedes aplicar esto en tu vida cotidiana? Es simple pero poderoso. Dedica tiempo regularmente para reflexionar sobre tu vida. Dentro de esta poderosa práctica, puedes llevar un diario, hacer preguntas profundas a ti mismo o simplemente meditar en silencio, poniendo en orden tus pensamientos. La reflexión te permite comprender tus valores, metas y principios fundamentales. Te ayuda a identificar patrones en tu comportamiento y a determinar si estás alineado con lo que consideras importante en la vida. Como dijo Sócrates, una vida no examinada no vale la pena ser vivida. Esta frase resalta el poder de la reflexión en la búsqueda de una vida más significativa. Al pensar y meditar sobre tu vida y tus acciones, puedes tomar decisiones más conscientes y alineadas con tus valores estoicos. Te conviertes en el arquitecto de tu propia virtud y autenticidad. Esta práctica es el corazón del estoicismo, y en ella está la búsqueda de la sabiduría y la verdadera autenticidad. La reflexión profunda es la herramienta que nos ayuda a alcanzar una sabiduría más amplia. Así que te invito a integrar esta práctica en tu vida diaria. Dedica tiempo para pensar y meditar sobre tu vida y tus acciones. Descubre quién eres realmente y da un paso más hacia la autenticidad y la serenidad que el estoicismo puede ofrecer. En este viaje a través de las prácticas estoicas para iniciar tu camino en el estoicismo, hemos explorado las enseñanzas de antiguos filósofos que aún brillan con una luz atemporal. Nos han recordado que la vida es una oportunidad, una obra maestra en proceso, y cada práctica estoica es como un trazo en el lienzo de nuestra existencia.
Desde la gratitud hasta la aceptación, desde la reflexión profunda hasta la resiliencia, el estoicismo nos invita a vivir con mayor sabiduría y autenticidad. En cada práctica encontramos la esencia misma de la filosofía, el amor por la sabiduría y la búsqueda constante de la verdad. En última instancia, el estoicismo es una filosofía que nos recuerda que tenemos el poder de moldear nuestra propia existencia. Cada práctica es un paso hacia la autorreflexión y la autenticidad. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más sabia y plena. Nos despedimos con las palabras de Séneca. No es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Hasta la próxima.